Ganapataye Namaha. Om Gum Gurubhyo Namaha. Om Aim Saraswatyay Namaha. Om Sahana Bhavatu Sahana Bhunaktu Saha Viryam Karabhavahi Tejasvinavadhitamastu Ma Vidvishavahai. Om Shanti Shanti Shanti. Om Ajnanatirandhasya Jnananjana Shalakaya Chakshurun Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Om Namo Bhagavate Ramakrishnanandaya. Om Namo Bhagavate Ramakrishnanandaya. Om Namo Bhagavate Ramakrishnanandaya. Hari Om Tat Sat. Buenas noches, bienvenidos a nuestro pequeño encuentro espiritual. Yo soy Shivadas, discípulo de Prabhuji, o en su nombre completo Avadhuta Sri Ramakrishnananda Babaji Maharaj. Y el asunto de hoy es el discípulo y el maestro. Para entender de qué se trata, cuando hablamos de maestro en yoga, en español, especialmente en América Latina, cuando se dice maestro, se puede referir a cualquier cosa: maestro albañil, maestro de escuela pública, maestro, cualquier cosa es maestro, ¿no? Cualquier profesión se le llaman maestro, es un tipo de papel. Y cuando queremos no sabemos cómo llamarle a la persona, decimos: maestro, ven acá. Pero en yoga, la palabra maestro, cuando se refiere al maestro, no se refiere a un papel, no es un rol, no es un trabajo, sino es un estado. Maestro de sí mismo, de eso se trata. El maestro en yoga es el iluminado, el santo, el profeta, el que se ha trascendido el mundo material, el que ya no pertenece al mundo, el que ya no tiene deseos propios. El maestro es la divinidad en forma humana. Entonces, yo no soy maestro, pero yo conozco un maestro. Yo estoy muy conectado personalmente a un maestro. Yo soy discípulo de un maestro hace muchos años. Y dicen que cuando el discípulo está preparado, aparece el maestro. Y ahí hay que entender, primero hay que entender lo que es un maestro, después vamos a analizar lo que es un discípulo. También no es algo trivial. Entonces, para entender lo que es un maestro, tenemos referencias en las escrituras, muchas referencias. Vamos a empezar, por ejemplo, con el famosísimo Bhagavad Gita, que nos define en capítulo 2, verso 54, Arjuna
que es en este caso el discípulo, pregunta a Krishna, que es Dios, el maestro, le pregunta: oh Krishna, ¿cuáles son las señas de aquel cuya conciencia está absorta así en la trascendencia? ¿Cómo habla? ¿Y qué lenguaje usa? ¿Cómo se sienta? ¿Y cómo camina? O sea, ¿cómo reconocemos quién es maestro? ¿Quién es iluminado? Todos se preguntan, ok, yo entiendo, hay iluminado, ¿cómo lo voy a reconocer? ¿Quién es? Entonces, el Señor bienaventurado dijo, el verso 55, oh Partha, hijo de Pritha, se dice que un hombre se halla en estado de conciencia trascendental pura cuando abandona todas las variedades de deseos de complacer los sentidos, deseos que surgen de la invención mental, y cuando su mente, purificada en ese modo, encuentra satisfacción únicamente en el ser. Otra vez, para que pongamos atención. Se dice que un hombre se halla en estado de conciencia trascendental pura cuando abandona todas las variedades de deseos de complacer a los sentidos, deseos que surgen de la invención mental, y cuando su mente, purificada en ese modo, encuentra su satisfacción únicamente en el ser, en sí mismo. En otras palabras, la persona en conciencia trascendental, el iluminado, no busca la felicidad, porque él es la felicidad. Encuentra su satisfacción solamente en el ser, solamente en sí mismo. No está buscando algo fuera de sí mismo. No está escapando de ningún tipo de dolor o de sufrimiento. Dice el próximo verso: aquel cuya mente no se perturba ni siquiera en medio de las 3 clases de sufrimiento. ¿Cuáles son las 3 clases de sufrimiento? Vejez, enfermedad y muerte. Ni se alboroza en los momentos de felicidad, y que está libre de apego, temor e ira. Se dice que es un sabio de mente estable. En el mundo material, aquel a quien no le afecta ningún bien o mal que queda obtener, y que ni lo alaba ni lo aprecia, tiene firmemente en su posesión el conocimiento perfecto. O sea, obviamente es un estado muy difícil para nosotros, ¿no? Todos nosotros podemos encontrar que no somos en ese estado, ¿verdad? Y realmente
De eso se trata cuando decimos sabiduría, libertad, felicidad. Se trata de esto, que no estamos influidos por este mundo, no estamos buscando nada ni escapando de nada en este mundo. Estamos totalmente conscientes de la divinidad en nosotros, satisfechos con ella. Este es el ser iluminado y este es lo que todos estamos buscando. En el Upadeshamrita, el néctar de la instrucción, también define quién puede ser maestro. ¿Quién es el gurú, el maestro perfecto? Dice muy simple, con características mucho más fáciles de reconocer. No habla ahí abstractamente. Dice así: la persona ecuánime que puede tolerar el impulso de hablar, las exigencias de la mente, la influencia de la ira y los impulsos de la lengua, el estómago y el órgano genital, está capacitado para hacer discípulos en todo el mundo. Muy simple. En otras palabras, el que no tiene deseos personales, egoístas, para satisfacerse a uno. ¿Y por qué? ¿Por qué es importante? Es importante porque si el maestro tiene algún deseo personal y le acerca a un discípulo, entonces el maestro va a abusar de ese discípulo obligatoriamente. Se va a utilizar a la entrega del discípulo para satisfacer sus deseos. Entonces puede ser maestro solamente aquella persona que no tiene deseos propios. También tenemos que recordar en el Bhagavad Gita este verso clásico y muy famoso que nos dice cómo tenemos que buscar la verdad, cómo tenemos que buscar en el camino espiritual. Dice así muy simple: tú quieres aprender yoga, tú quieres aprender la verdad, quieres trascender. Hay una manera. ¿Cómo? Así. Tan solo, verso 34 en capítulo 4. Tan solo trata de aprender la verdad acudiendo a un maestro espiritual. Hazle preguntas de un modo sumiso y préstale servicio. Aquí hay la actitud del discípulo. Hacer preguntas, o sea, inquirir, pero de modo sumiso. No, ¿y quién dijo? No, de modo sumiso, sabiendo que tú no sabes. Y préstale servicio, no menos importante. Las almas autorrealizadas pueden impartirte conocimiento porque han visto la verdad. O sea, el que ve directamente, la verdad para él no es una teoría, no es un conocimiento, una información que adquirió, sino una experiencia propia, directa. Él te puede enseñar porque lo ha visto. Si yo nunca he visitado a Suecia, yo puedo leer todos los libros acerca de Suecia, hasta dar conferencias acerca de Suecia, pero yo no puedo guiarte en Suecia.
Yo no puedo saber el color de la casa número 5 en la calle tal, en ciudad tal, porque no ha visto. Ok, yo puedo saber todo lo que saben los libros. Es como un ciego. Un ciego puede entender con el intelecto, imaginar lo que son los colores, pero nunca ha visto un color. Asimismo, el que no experimenta directamente no te puede enseñar. Por eso es muy importante buscar un maestro autorrealizado y trabajar de ese modo, como dice ahí, inquirirle de manera sumisa, sumisión, humildad, entrega, y rendirle servicio. Y por eso mismo es muy importante que ese maestro sea totalmente carente de deseo personal. En el yoga y en general en todas las culturas espirituales auténticas, el maestro siempre tiene su maestro, y el maestro se convierte en maestro cuando su maestro le dice: ok, ahora tú eres maestro, ahora tú puedes recibir discípulos. Mi maestro tiene su maestro, y su maestro tenía su maestro, y su maestro tenía su maestro, y así hasta, no sé hasta cuándo, no se sabe. El primer maestro fue el primer hombre que tenía una experiencia mística. Y así hay muchas líneas, muchos linajes de maestros. Se llama Parampara. Es muy lindo porque cada maestro dedica su trabajo a su maestro, y todo es así. De hecho, los primeros versos que yo siempre digo al principio de cada clase, siempre se dedica se invoca al maestro. Dice Om Gam Ganapataye Namaha, invocando a Ganapati, a Ganesha. Om Gum Gurubhyo Namaha, invocando al Guru, al maestro. Om Aim Saraswati Namaha, invocando a Saraswati. Después dice así: Sahana Bhavatu, Sahanau Bhunaktu, Saha Viryam Karavavahi, Tejas Vinavaditamastu, Mavid Vishavahai. La traducción es muy linda. Eso viene de los Upanishads. Dice ahí que Dios proteja a los dos, al discípulo y al maestro, a nosotros. Es una oración que el maestro está orando cuando va a enseñar. Que Dios proteja a nosotros. Que Dios alimenta a los dos. En sabiduría, obviamente. Que trabajemos juntos con energía y vigor, con entusiasmo, juntos. Y que nuestro estudio será iluminador sin que surja la hostilidad. ¿Por qué hostilidad? Porque el maestro lo que va a decir, y eso es muy importante para entender, el maestro es la muerte del ego. Con la idea del maestro, el ego ya está temblando. Ya que escucha, maestro, se pone debajo de la mesa, porque entiende que el maestro es
contra él. El maestro es lo más contraego que hay, lo más antiego. La idea del maestro es terrible para el ego, porque es su muerte. El maestro está ahí para matar el ego, para matar lo que tú crees que eres, y para que descubras lo que eres de verdad. El maestro es el asesino del ego, y así debe de ser. Entonces el maestro orando que por favor que no surja la hostilidad, porque yo voy contra ti, ¿sí? Y que trabajemos juntos. Ayúdame a descubrir la verdad y eliminar la ilusión. ¿Entienden? Hay que entender que el discípulo, el que está dispuesto, y ahora estamos hablando del discípulo, esto es realmente lo más importante para nosotros. Entender lo que es el maestro, ok, está bien. Es algo que ni siquiera podemos imaginar lo que es. Pero el discípulo, esto es algo más tangible para nosotros. El maestro es el que está consciente de la verdad. El discípulo es el que está consciente de la mentira. El maestro conoce al ser. El discípulo por lo menos tiene que ser consciente del ego, de la ilusión. Saber que no sabe. Saber que no sabe. Por eso dicen, cuando el discípulo está preparado, aparece el maestro en tu vida. Entonces no hay que buscar el maestro. Lo que tenemos que hacer es preparar el discípulo. Preparar el discípulo. ¿Y qué es esa preparación? ¿De qué consiste ser discípulo? ¿Cuáles son los requisitos para poder venir a un maestro y decir, ok, yo soy discípulo? ¿Cuándo es el que el discípulo está preparado? Esto es lo importante en nuestro caso, para nosotros, entender. Entonces, por ejemplo, podemos leer del Vivekachudamani, que es una escritura de Vedanta, de Shankaracharya, del siglo 8, 9, que él está describiendo 4 requisitos para ser discípulo. Viveka. Viveka es discernimiento. ¿Qué es discernimiento? Viveka significa discernir entre lo real y lo irreal, sobre la base de una fuerte convicción de que solo Brahman es realidad y de que el mundo fenoménico es irreal. En otras palabras, que hay una sola realidad, un solo Dios, lo que se llama Dios, una sola conciencia, un solo centro a todo esto. Y todo lo que podemos ver es irreal, porque es pasajero. Lo que dice el Bhagavad Gita, capítulo 2, verso 16. De lo que no existe, no hay permanencia. Y de lo eterno, no hay cambio. En otras palabras, lo que no existe, no permanece.
Y que lo que existe, no cambia. Lo que cambia, no existe. Y lo que no cambia, existe. Esta es la llave de Viveka, el discernimiento. Para desarrollar el discernimiento, tenemos que mirar qué es lo que cambia y qué es lo que nunca cambia. Y en esa base, desarrollar la fuerte convicción de lo real y lo irreal. Eso es Viveka. Después, Vairagya o desapego. ¿Cómo habla Shankara del desapego? Se denomina Vairagya o desapego a la capacidad de renunciar a toda clase de disfrute temporal, desde los corporales hasta aquellos relacionados con el estado de Brahma. Desarrollar un desapego a la felicidad a todos sus niveles. El nivel más bajo de la felicidad se llama placer físico. Y el nivel más alto de la felicidad se llama dicha. La felicidad que se obtiene cuando uno es iluminado, a eso también desapego. Desapego al placer y a la felicidad y al gozo y a la dicha. No buscar la felicidad, no buscarla. ¿Por qué? Porque si la buscas, es que no la eres. El desapego. Ese es el segundo requisito, vamos a decir. Tercer requisito son Shat Champat. Shat Champat, el tesoro de las 6 virtudes o atributos, que son, a saber, Sama, serenidad. Y dice ahí, tenemos serenidad cuando la mente descansa en una constante observación de su objetivo, Brahman, lo absoluto, después de haberse desapegado de todos los objetos sensibles a través de una continua observación de la irrealidad de dichos objetos. Sama es la serenidad que se obtiene después del desapego, la estabilidad. Dhamma, control de los sentidos. Vamos a hablar así rápido para llegar a nuestro punto. Uparati es renuncio del egoísmo. Titiksha es tolerancia. Shraddha, confianza. Fe, tener fe. No fe en el sentido de creencia. No es creer como la mente cree. Para la mente la fe es cuando no quiere saber, no quiere averiguar. Entonces creer es aceptar un cuento, que es, vamos a decir, creer que sí, no es saber. Entonces es la manera de ocultar la ignorancia. No es la fe de la cual se habla. Todas las escrituras religiosas verdaderas se hablan de fe. La fe que tenemos que desarrollar es igual como la fe del que se tira al agua, que cree, tiene fe, confía que el agua lo va a aguantar. Si no tiene la fe, se va a contraer y se va a inundar. Entonces se tiene que relajar. Esta fe es la fe
de nuestra propia inteligencia. La fe que si Dios pudo entrar en ese estado de ilusión, puede salir también. Tener fe en esto, que aquí está la inteligencia infinita, eterna, absoluta. Fe en ti mismo. No un cuento. Samadhana es estabilidad mental. Y estos son los 6 requisitos. Y hay otro que es el más importante. El cuarto, teníamos Vairagya, teníamos, Viveka, que es Vairagya, Shachampat, son 6 virtudes. Y el último es Mumukshutva. Mumukshutva es aspiración o sed espiritual. Y de eso tenemos que contar un cuento muy famoso. Que cada uno dice, yo tengo deseo, yo tengo anhelo, yo quiero ser iluminado. Entonces un discípulo le dijo a su maestro, ¿por qué no soy iluminado? Yo estoy contigo ya 20 años. ¿Por qué no me pasa? Y el maestro le dijo, bueno, porque no quieres suficiente. Y él dijo, ¿cómo que no quiero? Yo quiero, claro que quiero. ¿Por qué no quiero? Quiero. ¿Por qué estoy aquí? Porque quiero. Entonces le dijo al maestro, el maestro no dijo nada y dijo, bueno, ven conmigo al río. Van al río para bañarse y de repente el maestro agarra al discípulo en su pelo y ¡fua!, le pone debajo del agua. Así como pasan los segundos y lo agarra debajo del agua y al final lo suelta. Entonces le preguntó el maestro al discípulo, ahí cuando tú estabas allá debajo del agua, ¿de qué estabas pensando? Él dice, solo aire, quería aire, respirar. Y él dice, ¿tú estabas pensando de tu familia? No, aire nada más. ¿De tu trabajo? No, aire. ¿Dinero? No, comida, aire nada más. Entonces le dice el maestro, bueno, en el día que a sí mismo tú vas a querer la iluminación, a Dios, seguramente te lo vas a obtener. Así hay que querer. Este es Mumukshutva, aspiración. Estas son las cualidades que tenemos que obtener cuando queremos hablar de ser discípulo. Claro, no se desarrollan de un día. Uno puede entrar a empezar a ser discípulo sabiendo que no es perfecto en ninguna de estas cualidades. Y yo mismo, claro, soy muy buen ejemplo de un discípulo totalmente imperfecto. Pero tiene uno que entender que estos son los requisitos para alcanzar la verdad, para ser un discípulo perfecto. Y esto es lo que hay que desarrollar. La preparación de uno como discípulo es esta: tener más viveka, más vairagya, desarrollar las virtudes y la sed, lo más importante, la sed. A mí, Prabhuji, cuando se le preguntaban, siempre le preguntan,
¿Qué es lo más importante en la vida espiritual? Él siempre dice una sola cosa: la sinceridad. Ser sincero. ¿Qué es ser sincero? Es reconocer donde tú estás mal. Mirarte en el espejo sin sin sentirse culpable y sin justificarte y sin esconderte. Sincero. Si tú eres sincero, él siempre me dice, tú tienes una virtud, dice, tú eres sincero. ¿Qué significa eso? Verse como eres, no tratar de dibujarse un cuento y después eso no tiene nada que ver con la realidad. Y entonces tú estás tratando de esforzándote mucho en aguantar una autoimagen y toda tu energía va a esta imagen. Ese es el ego, ¿no? Hasta ponernos tontos, nos ponemos tontos, gastando toda nuestra energía en tratar de justificar nuestros defectos. Y eso siempre suena mal, ¿sabe? El ego tratando de justificarse. Como por ejemplo, mira, yo fumo, pero en vez de decir, ok, fumo, no está bien fumar, voy a intentar de superar esto. Entonces el ego dice, no, fumar no es tan bien, no es tan mal, mira, tenemos que morir de algo. Y así, suena idiota, siempre suena mal. No quiere poner la frente en el piso y decir, ok, ya, mátame por favor, quiero morir, estoy entendiendo, voy a luchar. Esto el ego no quiere estar en esa situación porque es peligrosa. Entonces siempre se trata de tratar de justificarse. Con esto, si vienes así al maestro, el maestro te va a dejar tranquilo. Eso es lo peor que se puede pasar con el maestro, cuando te deja tranquilo. Le dice, ok, tienes razón. Ay, Dios. Tú tienes que convencer, nosotros como discípulos tenemos que convencer al maestro con nuestros hechos, no con las palabras que decimos. Podemos decir hasta mañana, mira, yo estoy rendido, quiero aprender, pero la manera que nos comportamos le dice que lo sabemos todo. No inquirimos con sumisión, no estamos tratando de servir, no estamos desapegándonos, no desarrollamos ningún tipo de sinceridad, ningún tipo de sed, ningún tipo de estas virtudes que hemos hablado. Y entonces el maestro dice, ok, voy a esperar, yo tengo todo el tiempo, yo no necesito nada, el maestro no necesita nada. Tú eres el que necesita. Nosotros como seres ciegos tenemos que venir al maestro y decirle, ok, mira, haga conmigo lo que tú quieres. Y con esa actitud, cada cosa que el maestro se tira a tu dirección, lo abrazamos como regalo. Si sea servicio, por ejemplo, el maestro nos dice, yo quiero que hagas esto, que escribas un libro. Muchas gracias por la oportunidad de servir. O el maestro nos dice, quiero que limpies este inodoro. Igualmente, muchas gracias. O el maestro nos dice,
eres egoísta, estúpido, mentiroso y estafador. Y nosotros como discípulos tenemos que decir: muchas gracias, voy a observar, voy a intentar de superar. Si venimos con esa actitud de no, pero justificando y eso, y el maestro va a decir: ok, tienes razón, está bien. Ahí no vamos a crecer. El discípulo es muy diferente del estudiante. El estudiante viene para aprender, para recibir información. El discípulo viene a desaparecer como ego. El estudiante viene a tomar. El discípulo viene a dar. Es como la diferencia entre el turista y el peregrino. El turista viene a recibir más experiencias. El peregrino viene a postrarse, a desaparecer ahí. Es la misma diferencia que hay entre conocimiento y sabiduría. La misma diferencia entre información y transformación. Es otra cosa, es totalmente una dirección totalmente diferente. El discípulo, llegar a ser discípulo es un estado como ahí en el Bhagavad Gita, cuando Arjuna, no sé quién ha leído el Bhagavad Gita, Arjuna frente a su maestro, totalmente desesperado, dice a Krishna: no sé cuál es mi deber, por favor, enséñame. Este es el discípulo, el que sabe que no sabe, está dispuesto a todo, está desesperado totalmente. Si nosotros todavía tenemos algún tipo de anhelo, de algún tipo de felicidad en este mundo, si todavía creemos que hay algo que buscar aquí que nos va a otorgar un tipo de satisfacción que no sea del ser, todavía no estamos preparados para ser discípulos. Y si alguien tiene esta sed, tiene esta desesperación de encontrar a sí mismo, encontrar a la divinidad, tanto que está orando: por favor, Dios, enséñame en cualquier manera, porque quiero. Entonces, para el discípulo aparece el maestro como un ser humano. Ok, me llamaste, aquí estoy, vamos a trabajar. Cuando el maestro nos toca en la puerta y viene, ¿acaso estás preparado? ¿O vas a decir al maestro: mira, tengo una reunión ahora, tengo algo que hacer, fue un gusto conocerle, pero tengo obligaciones, tengo cosas? Todavía no estás preparado. Como dice Jesús en el Nuevo Testamento, hay un lugar, ¿recuerdan esto? Cuando le dice a uno: ven conmigo, y él le dice: déjame despedirme de mis padres. Y le dice Jesús: el que mira para atrás no sirve para el reino de Dios.
Otro dice, déjame enterrar mi padre. ¿Y qué le dice? Deja que los muertos entierren a sus muertos. Y tú ven a buscar el reino de Dios. Y así, uno no puede ser discípulo si todavía le queda algo en este mundo que quiere. Si nosotros tenemos algún deseo aquí para satisfacer algo, todavía estamos pensando que la felicidad está en ese mundo, es que no. Vamos a buscar ahí, y cuando estamos ya desesperados, quizás en la próxima vida, quizás en la otra, será el momento. Y yo recuerdo ahora una historia personal, que cuando conocí a Prabhuji, era hace muchos años, lo conocí y lo reconocí, gracias a Dios, podía reconocerlo, porque conocerlo es una cosa y reconocerlo ya es otra. El maestro puede pasar al lado tuyo y si tú no estás preparado, la mayoría de la gente no van a ver un maestro, ¿no? Al lado de Jesús pasaron millones de personas, pero solamente 12 discípulos. Entonces, al conocer a Prabhuji, tenía la gracia de reconocerlo, pero luego empezó un conflicto. De un lado, una atracción tremenda, y yo quiero esto. Para esto yo estaba esperando toda mi vida. Ahí está. Yo estaba orando, buscando, meditando, entendiendo que yo solo no puedo, necesito un maestro. Y ahí llegó, pero al mismo tiempo llega el miedo, porque tú entiendes que eso es contra ti, eso es contra el ego, y te va a matar. Bueno, yo entendí eso, que me va a matar como ego. Entonces ahí está el conflicto. Amor y miedo. Amor y miedo. Atracción y terror. Y un día después de la clase de yoga, estábamos hablando así, y él me dijo así, como una cosa que yo siempre me gusta contar eso, que él me dijo que hay 4 niveles de inteligencia. Uno aprende de escuchar, es el nivel más alto. Tú lo dices una cosa y aprende de una vez, lo entiende, lo asimila, lo internaliza, ya, cambió. Esto es un nivel muy raro, muy elevado. Casi no hay personas tan inteligentes en el mundo que pueden entender, aprender, asimilar, transformarse por oír nada más. Después viene el otro tipo de inteligencia, el que aprende de ver, de la experiencia de otros. Escucha, pero todavía no entiende. Tiene que ver. Y por la experiencia de los demás, asimila, aprende, entiende, transforma, totalmente cambia. Por ejemplo, siempre damos el ejemplo de uno que le dice no es bueno robar porque tanto y tanto, pero no entiende. Pero cuando ve a sus amigos ladrones que se meten preso, bueno, ya entiendo, no voy a robar. Pero eso también es un nivel muy elevado. La mayoría de nosotros aprendemos de nuestra propia experiencia. Tenemos que pasar por el fuego para entender lo que es fuego. ¿Sí? Es el que siempre dice, a mí no me va a pasar, pero una vez
¿Le pasa? Ah, ok, entiendo. Cambio. Pero este es el tercer nivel. Pero él me dijo entonces, pero hay cuarto nivel también. Lamentablemente existe ese nivel de inteligencia casi sin cura, que nunca aprende, que sigue cometiendo el mismo error, sigue haciendo la misma cosa esperando resultados diferentes. Pero como dijo Einstein, esa es la tontería, la estupidez. Es creer que repitiendo los mismos hechos podemos alcanzar diferentes resultados. Ese es el necio. Entonces me dijo, mira, ya tú pasaste suficiente, ya tú entiendes, ya tú recibiste suficiente experiencia propia, viste, oíste. Y yo no requiero que seas el nivel más grande, más alto de discípulo que entiende y ya. Pero por lo menos no seas necio. No puedes seguir viviendo como si no sabes lo que ya sabes. Esto es, si todavía estamos pensando que con la próxima Coca-Cola vamos a ser feliz, o con la próxima mujer vamos a ser feliz, o cuando alcanzamos el estado social vamos a ser feliz, o cuando tengamos este título entonces vamos a ser felices, o cuando seamos famosos entonces vamos a ser felices, o cuando viajamos por todo el mundo en la próxima montaña, ahí voy a ser feliz. No seas necio. Ahí no está. Y ya, el momento de convertirse en discípulo es el momento cuando entendemos la dirección. Entendemos que solamente la otra dirección, en la cual nunca hemos visto, nunca hemos intentado. Y el discípulo verdadero está en tal sed, con tanta sed, que no le importa rendirse. Siempre los egos siempre tienen ese mismo cuento, este mismo coro de que no, la verdad está en mí, ¿por qué tengo que servir a una persona? ¿Por qué tengo que aprender de una persona? Inclusive habían maestros que se han experimentado la iluminación sin maestro. Por eso, no, yo no necesito un maestro, la verdad está en ti. Esto siempre es ese coro. Entonces, imagínate, el Buda no tenía un maestro. Por ejemplo, Mozart, Wolfgang Amadeus Mozart, tampoco. A los 3 años ya estaba componiendo sinfonía, a los 4 años. Pero el mismo Buda, o Ramana Maharshi, o incluso Moisés no tenía maestro. Moisés, dice Máximas de los Padres, aprendió de Sinaí, de la montaña. Pero entonces ese tipo de gente, mientras más elevados son, menos problema tenían postrarse a cualquier cosa, a cualquier persona. Una persona realmente elevada
no tiene ningún problema de rendirse, de entregarse a ninguna persona, aunque sea una persona de la calle, porque no tienen ese ego. Y el ego, mientras menos desarrollado es, más orgullo tiene y más problema tiene para ponerse frente a otra persona. Entonces es mejor decir: mira, yo soy demasiado orgulloso, demasiado egoísta, tengo un ego demasiado grande y muy poca sinceridad, muy poca sed y muchos deseos mundanos para ser discípulo. Esto es sincero. Pero no decir: mira, yo no necesito un maestro, yo busco la verdad en mí, yo estoy conectado al universo, siento. Entonces, bueno, está bien, quédate ahí. Pero si leemos las Escrituras y vemos lo que es el maestro, obviamente tú no estamos en esta situación, y por eso mejor por lo menos ver dónde estamos, tener esta sinceridad de saber dónde estamos, en qué nivel estamos. Este es el primer paso, ¿no? Primer paso, si tú quieres llegar a Santiago de aquí, o si tú quieres llegar a Santo Domingo, vamos a decir, primero tienes que saber dónde tú estás para ver qué vehículo necesitas. Quizás necesitas un avión, quizás un barco, quizás bicicleta, quizás no necesitas moverte porque ya estás ahí. Entonces, para llegar a cualquier meta necesitamos reconocer dónde estamos. Y eso es el momento del discípulo, de reconocerse. Ok, estoy en Maya, estoy en ilusión, no quiero estar en ilusión, necesito aprender de un maestro, porque yo solo no puedo, como levantarse solo, no se puede. O decir: mira, la verdad está bien, pero es muy abstracto para mí, yo estoy buscando otras cosas. Está bien, eso es sincero, pero por lo menos sea sincero, por lo menos reconoce lo que quiere. Entonces, si quiere la verdad, busca maestro o prepárate como discípulo. Entonces el maestro aparecerá. Y si quiere otra cosa, busca lo que quiera. Pero no te disfraces en un disfraz espiritual que es muy cómodo para ese ego espiritual que anda con una imagen de: oye, mira, yo hablo de Vedanta, hablo de Bhagavad Gita, sé muchas cosas, meditación, y sigo con lo mío, es muy cómodo. Esto es lo que yo quería decir hoy.